Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías. Y estamos en el capítulo 10, en el mismo lugar donde dejamos en el programa anterior. Recién habíamos comenzado con este capítulo 10. Le habíamos dado el título de Judá e Israel deben ser esparcidas otra vez, pero finalmente serán reunidas. Y el Señor está presentando de manera clara aquí, en el libro de Zacarías, que el regreso de ellos de la cautividad babilónica no era un regreso permanente, que ellos nuevamente irían a la cautividad y que iban a ser esparcidos a través de todo el mundo. Vimos que él hablaba de la liberación futura de Efraín y Judá. Ahora, Efraín aquí se refiere a las 10 tribus del norte. Y usted aprecia aquí que él está escribiéndole a las dos, es decir, a las del norte y a las del sur, lo que indica que ellos estaban en algún lugar. Evidentemente, Zacarías y el Señor sabían dónde estaban las así llamadas 10 tribus perdidas, lo que quiere decir que nunca habían estado perdidas y que no se habían mezclado con las naciones de Gran Bretaña o de Estados Unidos, como algunos pretenden indicar, sino que están esparcidas en realidad a través de todo el mundo en el presente. Vimos que lo que había ocurrido con esta gente es que Él les había enviado a la cautividad y que les enviaría a la cautividad otra vez, que ellos iban a rechazar a los mensajeros de Dios y al mensaje de Dios. Ellos no le iban a obedecer ni a escucharle. Y como resultado, ellos se iban a entregar a toda clase de cosas satánicas, aquello que es demoníaco. Y hablamos de eso en el programa anterior y no vamos a entrar en esto nuevamente. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a tratar con este tema. Ahora estamos viviendo en días cuando se puede ver una manifestación nueva del poder demoníaco. Hay muchas personas que hoy están juzgando estas organizaciones, estos individuos, por el éxito aparente que están teniendo. Nunca se les ha ocurrido que deben probar los espíritus para ver si son de Dios, porque en el mundo hoy se encuentra el espíritu del anticristo, y eso por supuesto es satánico. Uno muchas veces recibe por medio del correo correspondencia, donde se envía información en cuanto a estos cultos y sectas. Estos grupos tienen unas interpretaciones muy raras en cuanto a la palabra de Dios. Son interpretaciones bastante extrañas en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de estos grupos utiliza la Biblia. Por supuesto que cuando uno recibe informaciones de esta clase, lo primero que debe hacer es arrojarlo a la basura. Y hay personas que nos envían libros que tratan de estos temas, y debemos informarles que ellos están perdiendo el tiempo, porque nosotros somos personas muy dogmáticas, personas que no aceptamos esa clase de cosas. Ni siquiera dedicamos el tiempo a leerlas, y menos aún a considerar lo que dice. Y muchas de estas comunicaciones tienen como 20 páginas de largo. Pues nosotros no vamos a dedicar el tiempo para leerlas porque es casi imposible hacerlo. Y todas son interpretaciones raras y equivocadas. En una de esas comunicaciones se hace una invitación para escuchar a cierto hombre que va a hablar en cuanto a señales que vienen del espacio exterior. ¿Es inminente una invasión de objetos no identificados? Es decir, que esta gente utiliza cosas que asustan a la gente, de si somos o seremos invadidos por hombres pequeñitos del espacio exterior que van a venir a la tierra y se van a apoderar de ella. Amigo oyente, hay muchas personas que son engañadas con cosas así como estas. Hay muchos que fueron a ver esa película del exorcista. Muchos fueron a ver eso y decían que esa película produjo pingües ganancias a sus productores.
Y no es otra cosa sino una película de horror. No la hemos visto, solamente hemos oído algo de información en cuanto a ella, y no es otra cosa sino una película de terror. Y fue producida por personas que no creen en Dios ni en un Salvador personal. Pero aparentemente creen que hay un espíritu del mal en el mundo y un espíritu del bien que se encuentra en el mundo también. Eso por supuesto es cierto, pero este es un punto de vista muy efímero y etéreo. No es algo que tenga sustancia. Y en el día de hoy existe esa tendencia de ir a buscar aquello que es oculto de la misma manera que lo hizo Israel. Y fueron a buscar aquello que era exótico, aquello que tenía que ver con los demonios. Y hay mucho de eso en el presente también, amigo oyente. Y el pueblo de Dios necesita probar, necesita examinar todo esto que se presenta. Y esto es lo que Él está diciendo, que los va a llevar nuevamente a la cautividad. Y Él los llevó la primera vez a la cautividad. Y desafortunadamente la iglesia parece estar siguiendo eso, parece estar aceptando eso. En cierta ocasión un hombre dijo, en nuestra iglesia nosotros estamos expulsando a los demonios. Bueno, amigo oyente, en lugar de estar expulsando a los demonios, esa gente debería estar invitando a que la gente reciba a Cristo en su corazón, a que esa gente vaya a Cristo. Eso es lo importante, y eso es lo que vamos a ver ahora, comenzando aquí con el versículo 3 de este capítulo 10 de Zacarías. Leamos. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Estos pastores de los que se habla aquí eran falsos profetas en Israel que se habían entregado al oculto, al ocultismo, que se habían entregado a lo sobrenatural que es satánico. Y Dios dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Estos jefes eran los líderes. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era joven, trabajó en un matadero. Allí llevaban al ganado para matarlo, corderos, ovejas, vacas, de toda clase de animales. Era un trabajo bastante sangriento, por cierto. Una de las cosas más crueles, decía él, que se podía apreciar allí, es que había un macho cabrío viejo que tenía una campanilla atada al cuello. Y el trabajo de ese macho cabrío era guiar a las ovejas al matadero. Todas las ovejas lo seguían. No tenían que empujar a las ovejas para que lo hicieran. Sencillamente una persona hacía caminar a este macho cabrío en la dirección de la entrada del matadero y todas las ovejas le seguían. Y allí iban a ser muertas, de eso no había lugar a duda. Ahora estas personas de las cuales está hablando el Señor aquí en este pasaje de Zacarías son también los líderes. Y ellos deberían estar guiando a la gente a la palabra de Dios, al lugar donde ellos pudieran tener paz con Dios en lo profundo de sus corazones. Pero en lugar de hacer esto, ellos eran falsos profetas que estaban presentando un consuelo vano, que en realidad les estaba apartando de Dios. Así es que Dios dice que Él está enojado. En el versículo 3 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Dios dice aquí que Él va a fortalecer el reino del sur contra el enemigo. Y si usted quiere leer algo concerniente a ese período intertestamentario, debe leer el libro de Macabeos. Allí encontrará mucha información. Flavio Josefo también tiene mucho que decir en cuanto a ese período. En cierto sentido, esta gente sufrió más en ese período que en cualquier otro tiempo, pero ellos pudieron hacerle frente a sus enemigos. Dios dijo que Él los iba a fortalecer. Luego, Él mira hacia el futuro cuando vendría el Mesías. Y aquí Él es identificado para nosotros de una manera muy clara. Dice el versículo 4 de este capítulo 10 de Zacarías, de Él saldrá la piedra angular, de Él la clavija, de Él el arco de guerra, de Él también todo apremiador. De Él saldrá. ¿De quién? Es de aquel que vendrá, y el tiempo es futuro. Es por eso que nos dice claramente, de Él saldrá la piedra angular. Y la piedra angular se coloca en un edificio en el punto donde se unen dos paredes en un ángulo de 90 grados. Allí se coloca esa piedra angular. Y creemos que el cuadro que se nos presenta aquí de Cristo es algo maravilloso. Se lo presenta a Él como esta piedra angular, ya que tenemos el muro de Judá y el muro de las 10 tribus. Y el mensaje que tenemos es que Él será esa piedra angular que unirá y juntará a todas estas tribus otra vez. Pero esta piedra angular tiene un significado mucho mayor que este, y es en realidad
Un cuadro maravilloso el que se nos presenta aquí. Usted recordará que Isaías tiene algo que decir en cuanto a esto. Allá en el capítulo 28 del libro de Isaías, versículo 16, leemos: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Este es un cuadro hermoso, maravilloso, el que se nos presenta. Este es el versículo que el apóstol Pedro cita en su primera epístola, capítulo 2, y versículo 6, donde dice: Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías utilizó la palabra apresurar. Él no se apresuró, no se confundió. Ese es el pensamiento que tenemos allí. Y en los días en que vivimos, ¿cuál es la respuesta al ocultismo y al exorcismo? Como alguien nos dijo: bueno, ustedes hablan en cuanto al exorcista, y aparentemente no creen que los creyentes deberían ir a ver esa película. Bueno, pensamos que no deberían hacerlo, que no deberían verla. Y ese es nuestro juicio nada más. Quizá nosotros somos un poco chapados a la antigua, pero nos sentimos muy cómodos en esa posición, amigo oyente. No creemos que los creyentes deben meterse a jugar o a tratar con cosas del oculto. Creemos que nunca deberían meterse con eso de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si usted permanece cerca de la palabra de Dios, usted va a permanecer cerca de la persona de Jesucristo. Porque, amigo oyente, Él inmediatamente después de eso habla de aquello que es extraño, que trata con lo sobrenatural, pero que es demoníaco. Ahora, no estamos poniendo en duda hoy el hecho de que no hay poder en todo este asunto falso. Y no deberíamos decir todo esto, sino deberíamos estimar que el 80 o 90% de esto es falso. Pero ¿qué podemos decir del otro 10%? Allí es donde está el problema, porque probablemente es demoníaco. Ahora, a los griegos en aquellos días se les consideraba muy inteligentes. Sin embargo, hacían viajes constantemente a Delfi, y allí observaban en una cueva cómo caían las hojas. Y las interpretaciones que daban a eso los sacerdotes, pues provocaban que un ejército saliera a la mar o que se quitara a la persona que ocupaba el trono. Eso cambiaba el curso de la historia. Ahora alguien quizá diga: bueno, los griegos eran un pueblo muy inteligente. ¿Por qué tenían que seguir esa interpretación, esa superstición? ¿Y quién le dijo a usted, amigo oyente, que no había nada en eso, y que era nada más que una superstición? Bueno, creemos que el diablo estaba cosechando mucho en aquel tiempo, y que para él era un tiempo muy bueno. Él estaba dirigiendo al imperio griego de esa manera. Personalmente no nos gusta oír decir que hay adivinos o personas que pueden predecir el futuro y que lo hagan en las capitales de las naciones, porque pueden llevar a un líder de una nación en un camino equivocado. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Amigo oyente, debemos buscar a la persona de Cristo. Él es la piedra angular, Él es el cimiento en el cual podemos descansar. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 7, nos dice: Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros nos hemos convencido que las personas que van a esos cultos extraños y sectas son personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra de Dios y que le han dado la espalda. Esto nos lo explica el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, donde dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Creemos que ese es el principio que opera en el presente. Ahora, en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, versículo 44, el Señor Jesucristo hizo una declaración sorprendente. Él se llamó a sí mismo allí una piedra, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cristo es esa roca, esa piedra, y Él puede ser algo que nos ayude a progresar, o puede ser una piedra en la cual tropezamos. Usted puede aceptarle a Él y recibirlo, y puede venir a Él como pecador y caer sobre Él, confiar en Él, descansar en Él, y usted queda quebrantado. Usted ya no confía en sí mismo, usted confía en Él. O de otro modo, Él va a hacer esa piedra que caiga sobre usted y que le desmenuce. Es decir, Él va a ser el juez.
El profeta Daniel mencionó que al final del gobierno gentil será enviada una piedra que no ha sido cortada con manos, que es el Señor Jesucristo, y que castigará esta tierra, a cada gobierno, a cada uno que esté en rebelión contra Dios. Esa es esa clase de piedra. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hoy cuando la gente se está volviendo hacia el ocultismo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues, amigo oyente, debemos acercarnos más a Cristo. Él es esa piedra de cimiento, Él es la piedra angular, y debemos descansar en Él. Él es aquel que nos puede reunir y el único que puede juntarnos. Ahora, nótese de aquí que Él no solo es la piedra angular, sino que se dice aquí en este versículo 4 del capítulo 10 de Zacarías, que de Él saldrá la clavija. Y esto es algo interesante. Esta clavija se refiere a esa estaca o espiga, como se le llama en algunas partes, que se utiliza para asegurar una carpa. Esta clavija ayudaba para que esa carpa colocada en el desierto no fuera derribada por el viento. Israel utilizaba esto para que el tabernáculo no fuera derribado por el viento. Así es que debían utilizar esas clavijas. Y esas clavijas debían ser introducidas muy profundamente en la arena del desierto para poder mantener esas carpas en pie. Y Cristo es llamado aquí la clavija. Y vemos que esto es utilizado en varios pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 22, versículo 23, leemos, «Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre». Él es quien está sosteniendo las cosas en el presente, y necesitamos asirnos de Él o permitirle que Él nos sostenga a nosotros. ¡Qué cuadro el que se nos presenta aquí del Señor, amigo oyente! Ahora este clavo se presenta también con un uso diferente. Era algo que se clavaba dentro de la carpa, algo que podía utilizarse para colgar las cosas. Las mujeres podían colgar en él sus joyas, los hombres podían colgar sobre él las cosas de valor que tenían dentro de la carpa en la cual vivían. Pues bien, Él no es sólo esa clavija que mantiene las cosas firmes, sino que Él es también aquel en el cual Dios se complace, en quien Él ha puesto toda la gloria, todo aquello que es de valor. El ganarle u obtenerle a Él es ganar aquello que es muy precioso, cualquiera de estas cosas que existan en el mundo hoy. Ahora Él no ha concluido todavía, porque dice que de Él saldrá el arco de guerra. Eso indica que Él es aquel que vendrá a esta tierra a consolar y a dominar toda la injusticia. Los ejércitos del cielo le van a seguir. De Él el arco de guerra, dice. De Él también todo apremiador. Él va a dominar toda opresión, todos estos jefes, todos estos líderes, esos líderes falsos que sean religiosos o políticos. Y en el versículo 5 leemos, «Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados». Este período va a ser un período tenebroso, pero Dios va a encargarse de cuidar de su pueblo y permitirles que pasen a través de esto, porque durante ese período Cristo vendrá. Y cuando ellos le rechacen, entonces ya no habrá más esperanza para ellos. Cuando Tito, en el año 70 después de Cristo, al encontrarse a las puertas de Jerusalén, derribó los muros, la ciudad fue destruida, y ellos fueron esparcidos a través de todo el mundo. En realidad hay muchos que creen hoy, destacados expositores, que Israel no está en esa tierra que ocupan ahora permanentemente. Y hablando honradamente debemos decir que nosotros llegamos a ocupar una posición muy dogmática en cuanto a esto. No estamos seguros que esa sea la interpretación apropiada de la palabra de Dios. Ellos saldrán de esa tierra nuevamente, y luego Dios les hará regresar. Y cuando Dios les haga regresar a esa tierra, entonces no van a tener ninguna clase de problemas con los árabes. Ellos les sacarán entonces de esa tierra. Eso no va a provocar que se cierren todas las provisiones de petróleo y que no haya gasolina. Ellos van a ir allí llevados por el Señor y van a llegar a ser una bendición para el mundo. Y serán como valientes en la batalla. Eso se nos presenta claramente. Y luego en el versículo 6 de este capítulo 10 de Zacarías leemos, «Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré». Si usted no captó esto anteriormente, la casa de José pertenece al reino del norte. Y aquí dice, «Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad». ¿Cómo va a hacer eso Dios?
demostrando misericordia, piedad. Ese es el único método por el cual Él nos puede salvar. Y así es como Él puede salvarle a usted, amigo oyente. Y serán, dice, como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Esa es una palabra maravillosa de ánimo y de aliento para esta gente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy.